Bienvenidos una vez más a Algoritmos Resueltos en PCInt. En esta oportunidad vamos a resolver un ejercicio que nos propone el usuario Aldair. Él nos dice lo siguiente. Hola, quisiera ayuda con este algoritmo. Se desea convertir una hora en el formato de 24 horas en su valor correspondiente el formato de 12 horas. Hacer un pseudocódigo que ingrese un valor en horas entre 0 y 23 y un valor en minutos entre 0 y 59. Luego de mostrar la hora indicando el periodo AM o PM. Ejemplo, nos dan como entrada 17 y el 3 y nos debe salir la hora 5:03 PM. Muy bien, para resolver este ejercicio lo primero que vamos a hacer, como ya es habitual, es nuestro famoso análisis, en el que vamos a mirar los datos de entrada de acuerdo al enunciado que nos plantea el usuario. Entonces, según esto, los datos de entrada serían la hora, que es un formato que puede estar entre 0 y 24, y los minutos, que es un formato que puede estar entre 0, la hora va a estar entre 0 y 23, y los minutos van a estar entre 0 y 59. Muy bien. O sea que estos serían las condiciones y restricciones. ¿Cierto? Que la hora esté en este rango de 0 a 23 y que los minutos estén en este rango entre 0 y 59. Por lo tanto, nos toca validar. Muy bien. ¿Qué necesitamos para esto? Pues como ya lo indicamos, pues necesitamos capturar la hora en el formato que nos dan de 24, o sea, hora militar. Entonces debemos validar la hora, es decir, que esté dentro del rango. Debemos validar los minutos y debemos validar, o más bien verificar, el meridiano. Vamos así que el meridiano. Es decir, si estamos en AM o PM. Esto es muy simple. Y digamos que aquí es donde está todo el meollo del asunto, o el secreto como del programa como tal. Porque la idea es pasar de 24 horas a 12 horas, que es lo que nos están pidiendo. Entonces es muy simple. Con un condicional podemos preguntar que si las horas que nos están dando son mayores a 12, ya sabemos que estamos en el meridiano que, o sea, meridiano va a ser igual a PM. ¿Cierto? De lo contrario, o sea, por el lado del si no, meridiano sería igual a M. Eso por un lado. Lo otro es que si las horas son mayores a 12, por ejemplo nos están dando 13 horas, entonces simplemente para convertirlo en el formato de 24 a 12 horas, pues simplemente restarle horas sería igual a lo que tiene menos 12. Ejemplo, si nos dieron las 13 horas, entonces le vamos a restar 12 y nos daría 1, es decir, la una. Y automáticamente, como saben que las horas eran mayor de 12, entonces va a aparecer una PM. Ahora, ustedes saben que la idea es que salga en un formato de reloj digital. Ustedes ven que los relojes digitales, por ejemplo, tienen un cero, por ejemplo, cuando los minutos son inferiores a 10. Entonces necesitaríamos un condicional que si minutos es menor a 10, entonces vamos a hacer un ajuste, vamos a llamar una variable que va a ser ajuste, y digamos que ajuste va a ser igual a 0, es decir, como para que nos concatene ese 0 al momento de que vamos a mostrar la hora. Si no, ajuste va a ser igual, y colocaríamos simplemente doble comilla. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué decimos si no? Si no, quiere decir que si la hora es mayor a 10, ¿cierto? Entonces ya va a tener dos dígitos, entonces no necesitaríamos esto. ¿Y por qué necesitamos preguntar por el si no? Porque de todas formas, cuando muestre al final la hora, yo voy a mostrar una concatenación en la que va a ir esta variable ajuste, y en caso de que esto no se cumpla, entonces no necesitamos mostrar nada
en la parte de ajuste. Muy bien, vayamos a PCInt y trabajemos con el pseudocódigo. Para ello, entonces vamos a definir nuestras variables de entrada, que va a ser hora, llamémoslo h, y minutos, llamémoslo m, como entero. Y definamos las dos variables que vamos a necesitar, que sería ajuste, para el 0 que necesitamos cuando los minutos son inferiores a 10, y la otra variable que es meridiano, para mostrar si es AM o es PM. Y esto lo vamos a definir como carácter. Muy bien, ya tenemos entonces declarados los datos de entrada y los datos que vamos a necesitar. ¿Qué sigue a continuación? Pues vamos a pedirle al usuario que nos digite la hora, pero vamos a mostrarle el mensaje que lo digite dentro de ese rango, es decir, que digite horas entre 0 y 23. Obviamente el usuario puede digitar 24 para tratar de ver si el programa sí está funcionando bien, y aquí es donde nosotros tenemos que venir con la validación. La validación la podemos hacer con un simple condicional, donde decimos que si h, o sea la hora, es menor a 0, o, esta o de acá no la vayan a confundir con el 0, observen que el 0 es más grande y la o es más pequeña. Este es como el OR, en otros lenguajes pues sería la doble barra. Estamos diciendo, si la hora es menor a 0 o la hora es mayor o igual a 24, entonces vamos a mostrar este mensaje indicando que al usuario que la hora no es válida y que ingrese otra. Por eso aquí volvemos a leer de nuevo. Pero el problema es que el usuario puede volverlo a hacer y puede volverlo a hacer, entonces necesitamos controlar esto dentro de un ciclo. Es decir, va a haber un ciclo que hasta que el usuario no ingrese una hora válida, él no va a seguir. Entonces para eso vamos a utilizar un ciclo que se dice repita hasta. Es decir, hasta que se cumpla la condición. ¿Cuál condición? De que el usuario ingrese una hora válida. Eso lo hacemos de la siguiente manera. Entonces aquí observen que he encerrado ese condicional dentro de una instrucción repetir hasta. Miremos, esta instrucción es el equivalente en Java y en C++ al famoso do while, que quiere decir que al menos va a tratar de hacer esta instrucción una vez para que al menos, digamos, se logre ejecutar una vez, y si es válido lo que el usuario ingresó, entonces va a seguir, en este caso con la siguiente instrucción. De lo contrario, él se va a quedar aquí, hasta que se cumpla esta condición. ¿Cuál condición? Que la hora que el usuario ingrese sea mayor o igual a 0 y que esa hora sea menor a 24, es decir, que la hora que el usuario ingrese esté dentro de un rango permitido. Mientras el usuario ingrese otra hora, él se va a quedar ahí y no va a avanzar. Sigamos entonces con la otra parte del ejercicio. Para ello es lo mismo, simplemente vamos a decirle que ingrese en los minutos y vamos a validar los minutos. Entonces si miramos, aquí le pedimos al usuario que ingrese los minutos dentro de este rango, leemos esos minutos, los guardamos en la variable m, y aquí con el condicional estamos verificando que si nos ingresan minutos que en un rango no válido, mostramos el mensaje, ¿cierto? Y volvemos a leer hasta que el usuario ingrese unos minutos que estén dentro de este rango. Con este ciclo estamos validando que el usuario va a ingresar minutos válidos. Coloquemos cantidad de minutos válidos. Entonces ya con eso tendríamos la parte del pseudocódigo donde estamos validando la hora y donde estamos validando los minutos. Vamos ahora a validar el meridiano, es decir, a saber si es AM o PM. Para esto, entonces lo mismo, con un condicional estamos preguntando que si las horas son mayores a 12, lo que ya habíamos explicado aquí en el pseudocódigo, lo vamos a restar. Por ejemplo, en el caso que nos brinda aquí el usuario, él nos está dando 17. Si hace 17, que es el valor de h, le restamos 12, que es lo que estamos haciendo aquí en el pseudocódigo, 17 menos 12 nos da 5, que sería la hora transformada del formato de 24 al formato de 12 horas. Y de una vez sabemos que por ser mayor de 12, ya sabemos que el meridiano va a ser PM, por eso estamos mostrando aquí PM. De lo contrario, mostramos que el meridiano va a ser AM. Con esto ya hemos validado el meridiano. ¿Qué nos resta hacer? El ajuste. ¿Cómo así que el ajuste? Es decir, cuando los minutos son menores a 10, como veíamos acá, por ejemplo, que nos ingresaron 3 minutos, 17 y 3 minutos, entonces debe mostrar 503. No podemos mostrar 5.2.3 porque la idea es que sea en un formato de 24 horas en un reloj digital, que es el caso que nos presenta aquí el usuario.
Entonces estamos preguntando que si los minutos son menores a 10, ajuste va a ser igual a 0, entre comillas, porque lo vamos a concatenar, y si no ajuste va a ser igual a vacío. Entonces, para eso, venimos acá y aplicamos en pseudocódigo esa misma condición. Si los minutos son menores a 10, perdón, entonces el ajuste va a ser igual a 0, de lo contrario, ajuste va a ser vacío. Muy bien, vamos a colocar aquí bien el ajuste, que lo colocamos eso, y ahí sí, entonces ya lo que nos resta es mostrar entonces la salida, que sería simplemente concatenar la hora con los dos puntos del formato digital, más el ajuste, más los minutos, más el meridiano. Eso lo hacemos así. Entonces simplemente la instrucción es escribir, escribimos la hora, hacemos la concatenación de los dos puntos. Recuerden que el carácter de concatenación en el pseudocódigo es la coma, que es lo que ustedes ven acá. Lenguajes como Java, por ejemplo, es el más, ¿cierto? Aquí es la coma y lo estamos concatenando. Entonces estamos concatenando la variable hora, este texto que es el que nos va a mostrar los dos puntos, de acuerdo a lo que el usuario nos mostraba en el ejemplo, o sea, como un reloj digital. Luego vamos a mostrar el ajuste, es decir, si nos entró, por ejemplo, el 3 o un número menor a 10, entonces colocamos un cerito adelante, luego mostramos el minuto que el usuario digitó y vamos a concatenar esto con el meridiano, que nos muestre si es AM o es PM. Muy bien, ya lo que nos resta en este caso sería ejecutar la aplicación. Entonces vamos a correrla. Digite horas entre 0 y 23, digamos que vamos a probar si está validando bien y colocamos 25, dice que la hora no es válida, pero seguimos insistiendo, coloquemos 28, nos dice hora no válida. Vamos ahora sí a ingresar una hora válida, por ejemplo las 23, entonces observen que ahora sí nos pide los minutos, dice minuto entre 0 y 59, vamos a colocarle 68, lo mismo me dice que el rango de los minutos no es válido, entonces coloquemos unos minutos que sean válidos, por ejemplo el 8, y observen que el 8 yo no le estoy poniendo ningún 0 adelante, por lo tanto la hora correcta debería salir es las 11:08 IPM, porque ya dijimos que la hora que hemos digitado acá es las 23, démosle enter y verifiquemos. Y en efecto hemos observado que la hora que le está mostrando son las 11:08 pm, con lo cual hemos cumplido a satisfacción lo que sugería el usuario, o lo que solicitaba el usuario mejor, en el pseudocódigo, en el ejercicio que él solicitaba. Vamos a hacer incluso el mismo ejemplo que él pide, 17 y 3, y que nos muestre 5:03 pm. Volvemos a reiniciar, colocamos como hora 17 y colocamos el 3 y en efecto aparece 5:03 pm, con lo cual ya hemos completado el ejercicio.